les bendiga y les guarde rica y abundantemente en esta hermosa tarde. Estamos una vez más transmitiendo a través de este medio la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que considero muy importante porque tiene que ver con la bendita palabra del Señor. Recordando que lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es eterna. Entonces vamos esta noche a hablar acerca precisamente de la palabra de Dios, pero yo casi nunca me gusta ponerle tema o nombre a los temas, pero en esta noche yo quisiera hablarle de algo y quizás poniéndole un tema con una interrogante. ¿Desaparecerá la palabra de Dios? Cuando la Biblia dice de que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El Señor Jesús utilizó su palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo número 63. Dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús estaba haciendo referencia a su palabra. Entendemos que por la palabra fueron creados los cielos, la tierra, todo lo que vemos fue por la palabra. Y el Señor le dio mucho énfasis a la bendita palabra y luego el Verbo se hizo carne para llevar ese mensaje de salvación. Y entonces entendemos que la palabra tiene poder. Es una palabra creativa, es palabra de Dios. Y comienzo con ese artículo, por así decirlo, acerca de la palabra de Dios. Y quiero que usted note algo muy interesante. Vivimos un tiempo en que la fidelidad a la palabra de Dios ya no se toma en serio. Con tristeza tengo que decir que mucho pueblo de Dios ha abandonado la palabra de Dios en un porcentaje muy alto. La gente se ha divorciado, se ha alejado, se ha apartado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es vida, pero ya no se toma en serio la palabra de Dios. Siempre hemos recalcado de que la gente vuelva a los principios, a la palabra de Dios. Tiempo atrás era notorio ver a personas acudir a la iglesia llevando una Biblia. Hoy pareciera que las Biblias han quedado obsoletas. Ya es muy difícil, o pocas personas son las que utilizamos todavía una Biblia, un libro, como es la palabra de Dios, porque ya no se toma en serio. Y a eso quiero observar por el tema acerca de lo que dice el profeta, uno de los profetas famosos que Dios utilizó, Amós capítulo 8, versículo número 11. Miren lo que dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra,
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabras de Dios. Hay que notar de que cuando los profetas hablaban, la mayoría de los profetas, cuando hablaban una palabra de Dios, tenía dos sentidos. Un sentido práctico, inmediato, o un futuro inmediato, y un futuro a largo plazo. Entonces, al entender eso, debemos observar con mucha atención de que aquí el profeta Amós está profetizando esta hambruna de pan y de agua, pero se refería al oír la palabra de Dios. Y hay que entender de que Amós está en un contexto totalmente comprensible, en el sentido de que quien está de turno en el reino de Israel es Jeroboam II. Y había algo muy marcado en ese reino. La opulencia, la riqueza había llevado al pueblo de Israel a una situación decadente. Como nadaban, literal nadaban en la riqueza, en la opulencia. Fue un tiempo de bendición para Israel. Y en ese contexto, el profeta Amós comienza a profetizar y les dice: vienen días en que enviaré hambre de oír palabra de Dios. Pero ¿a qué se refería? En el futuro inmediato se refería a que Israel iba a caer en manos de los asirios y que los asirios iban a ocupar, iban a destruir, iban a llevar cautivos, y que Israel ya no iba a tener la misma facilidad, ya no iba a tener la misma oportunidad de la palabra de Dios. Ya no podrían reunirse en la casa de Dios, ya no podrían reunirse más. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Este encuartelamiento a lo cual nos han enviado los gobiernos nos debería llevar a concientizar, a aprovechar el espacio y el tiempo que Dios nos está dando, a aprovechar a leer las escrituras, aprovechar a orar. Si este suceso no ha cambiado nada en nosotros, realmente estamos graves, realmente estamos mal. Si esta situación que Dios de alguna manera ha permitido no provoca en nosotros un cambio, termina esto y cada mundo regresa a sus antiguos hábitos, a su indiferencia con Dios, realmente no sabemos qué tenga que Dios usar para que la gente despierte. Sin embargo, quiero que note esto muy interesante. Les estaba hablando, enviaré de hambre, porque Israel ya no tendría la oportunidad de reunirse como solía hacerlo, pues de un pueblo de Dios pasaría a ser a un pueblo esclavo. Las libertades ya no serían las mismas. Ya no tendría la oportunidad de adorar al Dios que adoraban, de servir al Dios que servían, de escuchar su poderosa palabra a través de los rollos de la ley. Ya no podrían hacerlo. Estarían sujetos a adorar a otros dioses, a los dioses de los asirios. Pero también estaba hablando de un futuro posterior para nuestra época. Y esto es muy interesante, porque se recuerda usted que la tercera trompeta y la tercera copa, según Apocalipsis 8:10 y según Apocalipsis 16:4, se hiere las fuentes de las aguas. La fuente de las aguas es una forma simbólica, porque se van a herir las aguas espirituales. ¿Y de qué manera? Ponga atención. Sennacherib,
cuando va a invadir a Israel o a Judá, en este caso Ezequías, el rey Ezequías, dice la Biblia en Isaías 36:2 que Senaquerib fue directamente a la fuente de las aguas. ¿Por qué? Porque siempre se va a querer atacar lo más valioso. Para una ciudad, lo más valioso, más que el alimento, es el agua. El agua es vital para todas las cosas. Por eso, los enemigos, cuando tomaban cautivo a una ciudad, trataban de herirle la fuente de las aguas. Porque dañando sus aguas, su agua potable, el pueblo tendría serias dificultades. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué la gente tiene serias dificultades? Porque carecen de agua, carecen de abundancia de palabra. La palabra ha sido escasa en ellos. Ya no hay palabra de Dios. Y con razón dijo el profeta, el justo por su fe vivirá. Ahora es curioso porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, le habla de una fe no fingida. Hoy por hoy, con todo lo que estamos viendo, se echa de ver realmente quién tiene fe. Porque el justo por su fe vive. ¿Qué clase de fe tienes? En esa fe vives. Pero si has tenido una fe falsa, con todo esto que estamos viendo, la gente entra en miedo, entra en temor. A muchas personas se han acercado a Dios por el miedo, por el temor, pero no porque su corazón esté arrepentido. No porque quieran volverse a Dios y corregir lo que han hecho mal. Enhorabuena. Ojalá que todo esto nos llevara a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento de a de veras. Sería fabuloso. Pero mucha gente solamente está esperando que las aguas bajen para volver a su vida de pecado, para vivir su vida indiferente con Dios. ¿Por qué razón? Porque el buscar a Dios no es cuestión de temores, no es cuestión de miedos, es cuestión de convicciones, es cuestión de realidades, es cuestión de volverse a Dios arrepentido, decirle a Dios, perdóname, he hecho mal, he fallado, quiero arreglarme contigo. Y dice que Dios es un Dios amplio, es un Dios perdonador, grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Fue lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 7, versículos 38 y 39 del Evangelio según San Juan. El que cree en mí, de su vientre brotarán ríos de agua viva y será en él una fuente que salte para vida eterna. Y hablaba del Espíritu, los cuales habían de recibir, porque el Señor aún no había sido glorificado. O sea que la palabra de Dios tiene una conexión directa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una conexión directa con la palabra. No comprendo todavía cómo hay hermanos que hablan del Espíritu, pero de palabra no hay nada. Y otros que dicen que están en la palabra, pero de Espíritu no hay nada. Son consecuentes, tienen relación. La palabra y el Espíritu van juntos. Funcionan en una armonía total. Por esa razón, estamos observando que Dios es un Dios grande. Dios es un Dios perdonador, lento para la ira,
grande en misericordia. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Manasés, según nos dicen las Escrituras, era hijo de Ezequías. No ha habido rey como Ezequías. Ezequías fue un hombre recto, un hombre que hizo lo correcto. Pero su hijo Manasés se pervirtió en la idolatría, en el ocultismo, en la prostitución. Se cree que Manasés destruyó todas las copias de la ley. Imagínense, hermano. Un hijo de un gran hombre de Dios ahora se rebela contra Dios, permitiendo la idolatría en su gobierno, permitiendo el ocultismo, la prostitución, como si fuese poco. Destruye las copias de la ley. ¡Qué cosa más terrible! ¿Acaso no es lo que está viviendo el pueblo de Dios ahora, al estilo Manasés? Que han olvidado a Dios de tal manera que solo piensan en sus borracheras, en sus orgías, en darle rienda suelta a su carne. Muchos de los que me están escuchando, antes de todo esto, lo único que pensaban era en sus parrandas, era en andar chupando. Ahorita que medio tienen el susto, que a algunos ya les está pasando el susto, y van a volver a lo mismo. Cuando deberían aprovechar la oportunidad que Dios les está dando para reflexionar y pedirle a Dios perdón y volverse a Dios de una vez. Pero ese fue el error de Manasés. Volver otra vez a lo mismo. A darle rienda suelta a su carne. Y aquí quemó literal él los rollos. Los quemó. O sea, hoy el pueblo de Dios no los quema literalmente, pero es una metáfora. Casi lo está haciendo. ¿Qué se puede pensar de un pueblo de Dios que dice que conoce a Dios, que busca a Dios y que tiene olvidada la palabra? Muchos de los que me están escuchando ya no leen la Biblia. Algunos la leen solamente cuando, si es que la leen, cuando van a la escuela dominical y el pastor utiliza un pasaje, si es que la leen, porque ahora todo esto ya es cibernético. ¿Cuánta gente hace alusión de todas las versiones que tiene en su Biblia y algunos de nada les sirve porque ni siquiera la leen? Pero ellos ya habían llegado a un punto y Dios, como siempre, mire, el guardián de la palabra no es el pastor, no son los profetas ni los evangelistas. El que siempre ha velado por su palabra es Dios. Y Josías, un hombre poderoso, tremendo de Dios. Josías era el nieto de Ezequías, otro rey fabuloso que enterneció su corazón, que siendo muy joven, por eso no hay excusa de que los jóvenes mundanos, no, y que los jóvenes tienen que estar en la light, y que los jóvenes tienen que estar en la onda. Los viejitos son los anticuados. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Y como los viejitos ya no entramos en la onda de los jóvenes, somos atacados cruelmente, de anticuados, de aburridos. No es eso. A mí me han atacado porque me han dicho por qué no permito que en la iglesia se pongan luces, humo. Si esto no es un show, esto no es una zarabanda, señores. Que por qué no permito que usen ropa rota. No, si no los mordió el chucho. No se pelearon con el leopardo antes de subirse. Pantalones rasgados, pelos, cortes extraños. Y cuando uno se opone a eso, hace un pastor legalista.
Eso es muy extremista. Hermanas que se suben a los púlpitos, usan ropa ajustada que se talla su cuerpo. Enójese si quiere. Pero ninguna mujer decente se va a subir a un púlpito con ropa ajustada para que se le marque su cuerpo. Entienda que las líneas del hombre son diferentes a las líneas de las mujeres. O sea, pues su figura, pues. Usted mira a un hombre apretado, lo primero que piensa es, es raro. Usted mira a una mujer apretada, ya usted comienza a pensar otras cosas. Usted que sabe ni qué estarán pensando del pastor. No me interesa a mí lo que usted piense. Pero eso es una realidad. Ay, nos atacan entonces de que somos extremistas, que somos legalistas, que tenemos un montón de impedimentos, que hacemos esto, hacemos lo otro, por no dejar que la gente haga lo que quiere. La casa de Dios es la casa de Dios. No es un potrero para que la gente haga lo que quiera. Y Manasés se había pervertido. Note la diferencia. Papá Ezequías, hijo Manasés, nieto Josías. Un hombre recto como Ezequías tuvo un hijo malvado como el Manasés y el nieto corrige la plana. Hay esperanza. Es que las generaciones están condenadas. No es cierto. Si su abuelo era un borracho, usted no tiene por qué serlo. Si su abuelo era un profano, mundano, si su abuelo era un delincuente, usted no tiene por qué serlo. Sea usted la diferencia. Entréguese a Cristo y Él va a cambiar su vida. Él cambiará su corazón, lo transformará de una manera extraordinaria. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero mientras Manasés quema todos los rollos, había uno escondido. ¿Quién lo escondió? Se quemaron todos, los quemaron todos. Aquí es un misterio. ¿Quién lo escondió? Yo quiero creer que Dios mandó a alguien específicamente a esconderlo. Porque mire, el que vigila sobre su palabra es Dios. Él tiene cuidado de su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios tenía que darle una lección a Manasés. Es que eso es lo que la gente no entiende. Que la gente cree que puede salirse con la suya. Mire. La gente porque no entiende la Biblia. Pero Manasés fue capturado por Asiria y fue llevado a la cárcel. Y sufrió. Pero dice la Biblia que estando en el cautiverio, fíjese, Manasés, a diferencia de los demás, cuando fueron llevados a Siria, los demás llevaban cadenas de hierro, pero Manasés llevaba cadenas de bronce. Y el bronce en la Biblia significa juicio. ¿Usted cree que se puede burlar de Dios alguien? ¿Usted cree que puede jugar con Dios alguien? Manasés intentó hacerlo y fue llevado con cadenas de bronce de juicio. Pero dice la Biblia que Manasés reconoció. Eso lo dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 1 al 5. Y lo dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 21, del verso 1 al 18. Manasés reconoció lo malo que fue e imploró al Señor. Y miren lo tremendo es. Y Dios lo oyó y fue regresado a su trono. ¿Qué Dios como el que tenemos? ¿Qué Dios como nuestro Dios? Clemente, perdonador, lento para la ira, grande en misericordia. Él no quiere la muerte del impío.
Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bendecido sea el nombre de Cristo. Y ahí entendemos algo tremendo. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando cuando Josías, los que llevan la secuencia, Josías era el nieto de Ezequías. Él encontró el libro de la ley, hicieron fiestas, celebraron la Pascua, fue restaurado, fue un rey tremendo. A consecuencia de eso, Dios le prometió que llegaría a sus días en paz. Josías murió cuando tenía 39 años. Murió chavo. Murió joven. ¿Pero esa era la voluntad de Dios para él? ¿Eso es morir en largo de días y en paz? No. Simple y sencillamente, como diríamos, se metió a donde no lo llamaron. La Biblia nos cuenta la historia. En el segundo libro de las Crónicas usted va a encontrar el relato en el capítulo 38 del libro de las Crónicas. Va a encontrar de que el problema no era con él, pero se fue a meter a defender a otro rey. Necao, el rey de Egipto, le dijo: miren, no es contigo el asunto, hombre. Dios me ha dado la victoria, hazte a un lado, no es contigo el problema, es con aquellos. Pero Josías era de aquellos hermanitos, no, lo que es con él es conmigo. Y murió. ¿Esa era la voluntad de Dios? No. ¿Muchos pueden adelantar su muerte? Sí, por meterse donde no deben. Bien le dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, ¿verdad? A Timoteo: no te entrometas en pecados ajenos, consérvate en limpieza. No se meta donde no le importa, no se meta donde no lo llamaron. Porque quizá lo que no era para usted lo va a resultar padeciendo por meterse donde no debe. Y Joacim, que en este caso sería el bisnieto, capítulo 36, verso 1 al 28 de Jeremías, dice que Joacim destruyó el libro del profeta Jeremías. Le leo el versículo 1. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá y todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Mire el Dios que tenemos. Provoca realmente un cambio genuino en nosotros. Estamos graves. Estamos graves. Sé que muchos están esperando que esto termine para reunirse en la iglesia y cantar con júbilo. Estoy siendo un poco irónico. Muchos de ustedes que ya ni se congregaban, usted les da lo mismo. Yo creo que hasta gracias a Dios le están dando de que no hay servicios. Pero para aquellos que han disfrutado la presencia de Dios, la armonía y la comunión con los hermanos, sí lo estamos padeciendo. Estamos extrañando esas reuniones donde Dios se ha dejado sentir en la comunión de los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás cada uno se arrepienta de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Qué es lo que Dios está permitiendo y esperando? Un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Ese libro que escribió
Jeremías. En el verso 21. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, lo leyó en el Jehudi a oídos del rey y a todos los príncipes que junto el rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, había un brasero ardiendo delante de él, y cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con sus cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que había en el brasero. ¿Le importó al rey la palabra de Dios? No. Eso es lo que están haciendo muchos con la palabra de Dios. Cuando teniendo una Biblia en su casa, ni la leen ni la escudriñan. Es como que la echaran al fuego. No les importa. No tiene ningún interés lo que la Biblia diga para ustedes. ¿Para qué? Joacim no le importó. Y llevaba 2, 3 páginas ahí cuando cortó, le entró ira y cortó eso. ¿Qué prefiere la gente? Esa gente que va a las iglesias. No hablo de los inconversos porque ellos están en su luna. Hablo de aquella gente que vive una vida falsa. ¿Qué prefieren? ¿Estar en una fiesta ahorita chupando o leyendo la Biblia, orando? ¿Qué cree usted que van a buscar? Es el darle deleite a su carne. Pero Dios no había nada para él. Sin embargo, en el verso 30, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente en el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día, al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá. ¿Sabe qué hizo Dios? Verso 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Neerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Se pudieron salir con la suya? No. ¿Quemaron el rollo? Sí. Pero Dios mandó al profeta Jeremías a escribir otro y hasta le añadió más. ¡Ah! Pero ¿qué pasó con Joacim? Hermano, cosa tremenda es caer en manos de un Dios vivo. Vuelvo al punto. Estábamos hablando del futuro, ¿verdad? ¿Usted cree que se me olvidó? No, estamos hablando del futuro. Futuro inmediato que se cumplió con la ocupación de Asiria, pero el futuro posterior, a largo plazo, que está por venir, y hay indicios de ello, se terminará o se acabará la palabra de Dios. Joacim, al igual que Manasés, quemaron los rollos. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Tanto así que se cree que Manasés fue el asesino del profeta Isaías. Cuando Isaías llegaba, fue el profeta que más vivió y que más escribió, y Manasés, según historia, fue el que lo asesinó. Pero Joacim habían quemado eso, los libros. Eso fue en el 700 antes de Cristo. En el 186 antes de Cristo, Antíoco Epífanes, ese emperador malvado. ¿Se recuerda usted? Los que conocen de historia saben de que les quemó un marrano
como que se sacrificaba un cordero en el altar, él les sacrificó un marrano, profanando así el templo del Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo Antíoco? No solamente eso, sino que comenzó a perseguir todos los rollos que pudiera encontrar y los quemaba. Y en el 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano arrasó con todos los que tenían la palabra de Dios. Mandó a asesinar a un montón de cristianos. Fíjese. Diocleciano. Y eso es lo curioso, porque en el 303 el emperador Diocleciano matando a todos los cristianos, tanto así que se vivió una serie de cosas tremendas. Y posteriormente, ya para iniciar el año 400, ya Constantino, el emperador, ya vuelve oficial la religión. Y ese es otro tema que no lo voy a tocar, solamente quiero hacerle referencia. Y de ahí han venido gobiernos, pero estos tres principales que quisieron desaparecer la Biblia. ¿Verdad? Y según ellos lo habían logrado. No. Dios cuidará de su palabra. Y lo va a cuidar. Ahora, la palabra de Amós se tiene que cumplir. Se cumplió allá en el año 700. Cuando fueron ocupados por el gobierno asirio. Pero esto que está por el futuro tiene que cumplirse. ¿Y de qué manera? Mire, ya voy terminando en los minutos que me restan. Dice la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, hablando precisamente del hombre inicuo, del anticristo, el cual se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este sagrado libro que tenemos acá va a desaparecer. Así como lo decían los emperadores. Al oponerse a todo lo que se llama Dios y es razón de culto, lo primero que les va a quitar es el libro que habla de ese Dios. Lo primero que el anticristo va a hacer es desaparecer las Biblias. Estará pensando, entonces me quedo por el lado cibernético, me quedo con lo digital. ¿Sabía usted que solamente basta un teclazo a los satélites para borrar todo lo que se quiera borrar de los satélites en cuanto a la electrónica se refiere? O sea que las Biblias literales, porque cuando uno lee el texto que se opone a todo lo que se llama Dios y que es razón de culto, nadie podrá cargar ya una Biblia. Y las que están van a desaparecer. Y dos, lo electrónico. Y existe algo que se llama, los científicos están pensando en ello, la explicación para lo que dice el capítulo 18 de Apocalipsis, hablando precisamente de la gran ramera, que en una hora, oiga bien, en una hora vendrá su destrucción, en una hora. Y uno piensa, pero ¿cómo puede pasar eso? Que en una hora sea la destrucción de una nación, de un imperio. Hay una explicación.
Y esa explicación la tienen los científicos. ¿Y qué es lo que están esperando? Se le conoce como la ola magnética de los satélites. Los científicos dicen que las ondas de calor serán más pronunciadas y eso va a crear lo que se conoce como una ola magnética. Al darse esa ola magnética, quemaría todos los satélites y automáticamente el mundo quedaría incomunicado en cuestión de segundos. O por lo menos quemaría lo más importante. Y como la ramera, la Babilonia, va a estar todo lo que tiene, en una hora vendrá su destrucción. Al entrar esa ola magnética antes de la venida del Señor Jesucristo literal, eso va a suceder. Por eso será destruida toda la economía, todo lo que se maneja a través de digital, que ahora ya es a través del internet y a través de los satélites, desaparecerá. La riqueza de Babilonia desaparecerá en una hora. Y por ende su destrucción. Es como todos los que tienen ahorita dinero en el banco. Solo estoy parafraseando, que viniera una ola magnética y que destruyera todos los registros que hay. ¿Cómo haría usted para comprobar que tiene dinero en el banco? Se aproximan cosas terribles a la tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si en algún libro podemos confiar, es en la bendita palabra de Dios. En el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Él regresa, dice que herirá a las naciones con la espada que sale de su boca. ¿Cuál es esa espada? La palabra de Dios. Esa palabra que tiene vida y vida en abundancia. Volvemos al texto. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Cuando alguien lee la palabra, está en conexión con el espíritu. Su vida jamás podrá ser la misma. Si usted lee la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo la selle, la impregne en su mente, en sus emociones, que usted permite que todo su ser sea controlado por el Espíritu Santo en conexión con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y por esa razón vienen sorpresas al mundo. Por eso yo insisto, quiera Dios que este encuartelamiento que hemos tenido, usted haya aprovechado a leer la palabra. Y si no lo ha hecho, todavía hay oportunidad. Proponga en su corazón buscar a Dios, pero sobre todo escudriñar su palabra. El día de mañana estaremos transmitiendo hasta a las 5:30 de la tarde por asunto en conexión con el gobierno que va a transmitir más tarde. Entonces estaremos transmitiendo a las 5:30. Daremos continuidad a este pasaje, a este sermón. Esté atento a ello. En el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a los oyentes. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.